Hola, muy buenas. Soy Pablo Borrás Samper, arquitecto y fundador de PBS Arquitectura, un estudio aquí en la ciudad de Zaragoza, en España. El vídeo de hoy va a tratar sobre un tema muy básico, sobre unos conceptos muy sencillos, pero que al mismo tiempo son fundamentales en la arquitectura, que es el tema de las orientaciones. Es una cuestión bastante olvidada por algunos profesionales, ya no digo personas ajenas al mundo de la arquitectura, sino profesionales, ¿no? Es un tema que a veces se deja como en un segundo plano cuando es algo fundamental para que los edificios funcionen correctamente, por cuestiones energéticas, sino también por cuestiones de confort y de correcta iluminación de los espacios según su uso, ¿no? Entonces, lo que son las orientaciones es fundamental tenerlo en cuenta desde un principio, sobre todo en aquellos lugares en los que realmente podemos elegirlas. Hay zonas que, claro, pues imagínate si tenemos un solar en un terreno urbano donde ese solar está totalmente determinado por el contexto, ¿no? Por los edificios que le rodean y demás, pues ahí igual tenemos menos libertad. Pero para hacer, por ejemplo, una vivienda unifamiliar o un edificio aislado de cualquier otro tipo, lógicamente las orientaciones pueden ser seleccionadas y en base a esas orientaciones tendremos que distribuir nuestro programa, es decir, los usos del edificio, ¿no? Entonces, partiendo de esto, simplemente para hacer un esquema de cómo se comporta el Sol: norte, sur, este y oeste. Primer concepto clave: el Sol nace del este y se pone por el oeste. Segundo concepto clave: el Sol se inclina hacia la zona sur, es decir, que hace este recorrido. O lo que es lo mismo, sus rayos van a incidir sobre las fachadas sur del edificio. Los espacios colocados en la zona este van a recibir luz de mañana y los espacios ubicados en la zona oeste van a recibir luz de tarde. Al norte, la incidencia directa del Sol es inexistente y el tipo de luz que recibimos es, digamos, de carácter difuso, como resultado del reflejo, pues, de la luz en el cielo, en otros objetos, como pueden ser otros edificios, arbolado, etc. Es decir, es una luz que no tiene sombra, es una luz difusa, que también puede ser interesante para según qué usos, ¿no? El Sol, aunque siempre, digamos, incide desde la zona sur, en el invierno el Sol incide de una manera más horizontal. Ya sabéis que el eje de la Tierra no tiene la misma inclinación respecto al Sol a lo largo de todo el año. Es decir, si este es el Sol, la Tierra en invierno tiene una inclinación que puede ser así, ¿vale? Este sería el eje de la Tierra. Es decir, el Sol incide de manera más oblicua, más horizontal, mientras que en verano ocurre un poco lo contrario. Es decir, este eje cambia y por lo tanto el Sol incide de una manera mucho más vertical sobre la superficie del hemisferio norte. En el hemisferio sur ocurre lo contrario. Por eso cuando aquí es invierno, el hemisferio sur es verano, porque inciden los rayos más perpendiculares a la superficie terrestre. O sea, cuando aquí es verano, ahí es invierno, porque ese eje así lo decide, y al final lo que caracteriza una estación u otra es la inclinación del eje de la Tierra respecto al Sol. Es decir, la cantidad de energía solar que recibimos en forma de calor a lo largo del año. Como decía, en invierno la inclinación es mucho más bajita, digamos que va más bajo en el horizonte, mientras que en verano el Sol está como muy alto en el cielo, ¿no? La sombra de los edificios también es mucho más pequeña porque la incidencia del Sol es mucho más perpendicular. Es decir, si tenemos un edificio aquí, imaginaos un edificio, claro, en invierno el Sol pega así y por lo tanto, bueno, la sombra del edificio es más alargada. En verano el Sol está mucho más alto y por lo tanto la sombra del edificio es mucho más pequeña. ¿Entendéis? Entonces, con el tema de las orientaciones, ¿por qué es tan importante? Porque nos permite distribuir los espacios que tenemos en la vivienda de una manera óptima, teniendo en cuenta la luminosidad que vamos a recibir a lo largo de todo el día. Imaginaros que tenemos una vivienda que es así. Pues en la zona sur de la vivienda lo lógico es ubicar espacios principales de la misma, como pueden ser salones, comedores, cocinas, espacios abiertos, espacios públicos, donde a lo mejor recibimos visitas y demás, pues que nos permitan la mayor cantidad de luz posible. Si lo hacemos en 2 plantas, lo ideal sería las habitaciones orientarlas al sur también. Eso es lo ideal, porque a nivel energético lo más eficiente va a ser la vivienda. Si la resolvemos en una sola planta, pues podríamos orientar, por ejemplo, al este las habitaciones, que es muy buena orientación para una habitación, no tanto para una sala de estar, pero sí para una habitación. ¿Por qué? Porque recibimos luz de mañana, acordaros, este, norte, oeste y sur. ¿Cuál es el recorrido del Sol?
así. Entonces, claro, nos da el sol de mañanas a las habitaciones cuando nos levantamos. Pues bien, luego a lo largo del día, que no pasamos tanto tiempo a lo mejor en la habitación, pues no es necesario que reciba tanta luz. Zona norte. Hombre, pues zona norte lo ideal es, digamos, relegar a ese espacio usos secundarios, como pueden ser circulaciones, baños, gasteros. Sí que es cierto que la luz de norte es una luz muy agradable para estudiar, para leer, como podría ser pues, si tuviéramos una biblioteca o si tuviéramos un despacho. La luz de norte es muy agradable para trabajar, porque es una luz difusa. Igual que el sur, como el sol incide directamente, nos crea espacios con luces y sombras muy marcados. La zona norte es todo lo contrario, es una luz difusa porque la luz que recibe el norte es una luz, viene reflejada de otros objetos como pueden ser edificios, arbolado, del propio cielo. Entonces es una luz muy agradable para estudiar. Pero claro, los huecos no pueden ser muy grandes porque si no energéticamente eso nos va a penalizar, porque aquí nos recibe luz directa y por lo tanto no recibimos energía en invierno y es una zona muy fría, ¿vale? Pero bueno, digamos que no solamente tiene que ser baños y demás, sino que también podríamos utilizarlo para este tipo de espacios. Y la zona oeste, bueno, podrían ser también habitaciones, si no nos queda otro remedio. Mejor que al norte, desde luego. Pero lo óptimo sería el este o el sur, ¿vale? Este y sur para mí son las mejores orientaciones. El oeste, y no queda otro remedio, pues no pasa nada. Y el norte es una orientación a evitar, o digamos, si se le da un uso, pues controlar muy bien lo que son las aberturas cristaleras. Lo bueno es abrirlas al sur en invierno, pero en verano hay que tener cuidado, sobre todo, por ejemplo, en una zona como es España, donde el sol en verano pega y pega mucho, ¿no? Entonces las temperaturas aquí en la mayor parte de España son muy elevadas en verano y por lo tanto lo que nos pide el sentido común es protegernos en verano. ¿Cómo nos protegemos? Una vez más con un mecanismo súper sencillo basado en simplemente un porche, un alero, algo que proteja el hueco. ¿Por qué? Por la inclinación que comentábamos antes del sol. Entonces, imaginaros que tenemos una casa abierta totalmente al sur. En invierno, muy bien, está genial porque nos calienta el espacio cuando hace frío en el exterior. Pero en verano, ¿qué ocurre? Pues que lo queremos evitar, mayor inclinación que en invierno. ¿Cómo lo evitamos? Muy fácil, con una pérgola, un porche que proteja el hueco. De esta manera, de una forma tan sencilla y sin tener que tocar absolutamente a lo largo de la vida del edificio, porque no son, digamos, herramientas activas, sino que son herramientas pasivas, es decir, que se incluyen en el diseño del propio edificio y te olvidas, porque en verano la luz del sol va a rebotar, es decir, no te va a llegar a dar en la zona del vidrio, que es lo que hay que evitar, por supuesto. Imagínate si estás a 40 grados, que te dé el sol es un crimen, porque lo que vas a hacer es un sobrecalentamiento en el interior tremendo, y para que el edificio pueda refrigerar eso, pues el gasto de energía es brutal. Entonces, simplemente evitando la incidencia directa de los rayos del sol, la cantidad de energía que tiene que producir el edificio es infinitamente menor. Mientras que en invierno, como la inclinación del sol es menor respecto al horizonte, mayor respecto a la vertical, los rayos sí que pasan la pérgola. Entonces, en invierno nos sigue calentando. Fijaos qué sencillo. Entonces, de esta manera podemos abrir grandes cristaleras al sur, protegiéndolas. Además, así, de este modo, pues también, si llueve, tenemos un espacio exterior cubierto que nos protege del sol en verano y, sin embargo, nos permite la entrada del sol en invierno. Es que es perfecto. Teniendo en cuenta estas cosas, podemos tener una vivienda que no solamente funcione bien a nivel energético, sino que además la luz que recibe a lo largo del día va acorde y en consonancia con los usos que tiene la vivienda. Porque la diferencia de temperatura en invierno de una fachada a otra pueden ser 3 o 4 grados perfectamente, ¿eh? Por no hablar de lo que calienta el sol, que eso todavía hace que la diferencia sea mayor. Es algo muy sencillo, pero que tampoco estamos descubriendo nada, porque al final es lo que se ha hecho toda la vida y lo que tenemos que hacer son edificios no que peleen contra su entorno, sino al revés, se relacionen, se fusionen de una manera natural. Hasta aquí la explicación de hoy, espero que os pueda servir de ayuda. Y nada más, mi nombre es Pablo Bordas Samper, de PBS Arquitectura. Un saludo a todos.